En el parcial 2 entra lo que queda de energía, el tema 3, mecánica de fluidos, que es lo que estamos viendo ahora, y electromagnetismo. ¿Sí? Y en la última unidad, que es de óptica, la parte de ondas y de óptica, se va a tomar el 5 de marzo, es un pequeño coloquio de 14 a 14:30 horas. Con respecto a los recuperatorios, está publicado también en la plataforma, va a ser la última semana de marzo. O sea que iniciamos, aquí está, en marzo, la última semana, el 8 se recupera el parcial 1, el 10 de marzo se recupera el parcial 2 y el viernes 12 se recupera el coloquio. ¿Sí? Todo eso está subido ya a la plataforma, como para que ustedes se organicen de cuáles son las actividades que tienen que, digamos, realizar para poder llegar a buen término con la materia. Si ustedes aprueban los parciales y las actividades que se les van poniendo o proponiendo en la plataforma, la idea es que regularizan la materia de manera virtual y pueden rendir con esta matriz de contingencia el examen final. No se piden actividades presenciales. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, si no tienen dudas, paso, pero antes tengo que poner a grabar. Antes de compartir, tengo que poner a grabar. Uy, no me deja grabar. Bueno, esperamos un ratito. Puedo compartir pantalla, pero no me deja grabar. Bueno. ¿Alguna duda? Profe, buenas tardes. Disculpe, profe, yo no llegué justo tarde cuando estaba diciendo cuando la recuperación del primer parcial. ¿Lo podía repetir? Sí, mira, te lo comparto. Aquí está. Hasta que espero que me dejen grabar. ¿Eh? Bueno. Mira, ¿ves la pantalla de la plataforma? Bueno, aquí tiene febrero 2021. Entonces tenemos el 26, el segundo parcial. El 5 de marzo es el coloquio del último tema de ondas y óptica. El 8 de marzo va a ser el recuperatorio del parcial 1. ¿Sí? Fíjense, bueno, voy a publicar los horarios, ¿no? Tengan en cuenta porque este lunes se toma el parcial a la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Después tenemos el recuperatorio del parcial 2 el miércoles 10 y el coloquio se lo recupera el 12 de marzo. Nosotros tenemos que entregar planillas el 15, así que llegamos justito con las actividades. Y creo que la semana del 22 están los finales, ¿no? Sí, profe. Así que les queda justito una semana para prepararse para rendir finales. Nosotros en esa semana vamos a dar consulta para los finales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. A ver si no me dejan grabar. Bueno. Ahí le voy a preguntar al informático. Me dejan compartir, pero no puedo grabar. Sí, entonces, escucho. ¿el parcial es el 26? Pensé que era el 22. Sí, el 26 de febrero.
Vos sos de... Ay, ¿por qué dijimos 22? No, no. La semana, fíjate vos en el calendario, ahora te lo comparto de nuevo. Compartir. Fíjate, por favor, mira. Esto es el calendario, pero por semana. ¿Está bien? Entonces es en la semana del 22 de marzo, de febrero, 22 de febrero. En esa semana del 22 tenés el 26 de febrero el parcial. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ah, bueno, profe, sí. ¿Sí? Aquí este calendario está por semana, o sea, fecha de inicio, dice, de la semana. No es que sea el 22 de febrero. ¿Sí? Bueno, profe. Sí. Bien. Está buena la pregunta, si la dejamos aclarada. ¿Ah? Veamos si ya puedo grabar. Nada. Ahí le aviso al informático para que me autorice. Bueno, mientras me autorizan, ¿alguna otra duda? Ustedes siguen, o sea, ustedes son de otros lugares, digamos, de Salta, o están todos aquí cerca en la ciudad. ¿Y ahora cuántos chicos? 36. ¿O vienen de lejos? ¿Cómo les está resultando el cursado en forma virtual de las materias? Como profe, perdón, no escuché bien. ¿Cómo, a ver, cómo están cursando virtualmente las materias? ¿Están teniendo dificultades? ¿Cómo van con la conexión? En lo personal a mí se me vive cayendo el internet, así que se me complica bastante, digamos. Ah, bueno, bueno. Está bien. Ahí dice que me autorizan. Espérenme un ratito. Listo. A ver si ya estoy. Nada. No sé por qué. Nada todavía, le digo. Todavía. Bueno. ¿Han tenido problemas por ahí para encontrar la teoría en el libro? La he puesto ahí para que no quede todo desparramado. Vieron que se usa, se pone varios links, queda como la teoría desparramada en la plataforma. Entonces empecé a usar el tema del libro. Así que ahora también esta teoría la voy a incorporar así, para que ustedes puedan ingresar. ¿Ah? Bueno, nada. No me leyó el informático. Bueno, larguemos nomás porque si no, se nos va a ir la hora. Compartir. Bueno, seguimos con mecánica de fluidos. Vimos bastante antes del receso de enero. Así que vamos a continuar con los siguientes temas. Dinámica de fluido, ecuación de continuidad, ya lo vimos, ¿sí? Y vamos a ver ahora flujo laminar, el teorema de Bernoulli, viscosidad, flujo turbulento, ley de Poisseville. Entonces, para
avanzar. Vamos a empezar hoy con el teorema de Bernoulli. Vamos a ver unas aplicaciones. Después vamos a seguir con viscosidad, que es una forma de modelar de manera más real las situaciones en las que intervienen los fluidos. Y en función de esa viscosidad vamos a ver la ley de Poiseuille. Y algunos ejemplitos, tanto en la teoría como en la práctica, ¿sí? A ver si ya puedo grabar. Nada. Me deja nomás. Bueno, seguimos nomás. Si ustedes no ven o escuchan, me avisan, por favor, porque yo estoy con la pantalla completa y me pierdo por ahí de las cosas que ustedes me ponen en el chat, ¿sí? Bueno, aquí tenemos a la izquierda ejemplos de flujo laminar, ¿sí? Fíjense en cómo van las líneas de flujo. Estos son líneas de flujo. ¿Qué son las líneas de flujo? Ingresa una partícula del fluido, agua, algún líquido o gas, ¿sí? Y hace este camino. Cualquier partícula que ingrese en esta área, por este tubo, voy a borrar. Cualquier partícula que ingresa por ese tubo fíjense, hace este camino. Otra partícula hace este otro camino. O sea que quedan estables las trayectorias por las cuales circulan las partículas del fluido. Este es un ejemplo de un auto que tiene forma aerodinámica. Lo que vemos son las líneas de flujo del aire o de la atmósfera que está cerca o que envuelve, digamos, al vehículo. Fíjense, esta forma le permite de alguna manera introducirse entre líneas del fluido y le da cierta estabilidad al movimiento del vehículo. Y Yo ahora creo que se puede grabar a pantalla. Perdón que lo interrumpa. Sí, ahí me fijo. Listo, profe, dice, sí. Dejar de compartir, me fijo. Bueno, gracias. Está bien, muchas gracias. Ahora empiezo. Grabar en la computadora. Listo, ahora compartimos pantalla. Compartir. Entonces, continuamos con mecánica de fluidos. Avanzamos con estos contenidos. Aquí tenemos un ejemplo de flujo laminar. Flujo, se supone que los fluidos fluyen, entonces estos serían ejemplos, las líneas de flujo, de las trayectorias que seguirían las partículas al ingresar a esta área, cómo siguen, y cualquier partícula, digamos, que ingresa de acuerdo a las posiciones, va a seguir siempre la misma línea. Esto se llama flujo laminar, y el régimen es estacionario porque esto está permanente en el tiempo. Aquí tenemos un caso real, como tenemos un vehículo que con esta forma se dice aerodinámica, puede penetrar entre las líneas de flujo, las partículas siguen siguiendo la forma del vehículo, y al final, fíjense, si la terminación es abrupta, aquí se produce como una especie de turbulencia. Si eso va disminuyendo lentamente, se podría decir que logra estabilidad el vehículo. De cualquier manera, todo esto se estudia en tubos de fluido, donde se ve o se analiza el comportamiento de los vehículos en este caso, ¿no? Bueno, vamos al teorema de Bernoulli. Tenemos un tubo, esto es un tubo, dentro del cual hay un fluido que está fluyendo, que se desplaza desde el área 1 hasta la salida del tubo, ¿sí? Aquí tenemos el área 1 y aquí tendríamos A'1, aquí tenemos el área 2 y aquí tendríamos A'2. Entonces, tenemos el tubo, ¿sí?
o relleno, mejor dicho, del fluido, vamos a aislar una porción, este volumen, esta porción de fluido, y vamos a ver cómo este volumen avanza hasta esta otra posición. El eje de simetría del tubo nos permite determinar la altura de la primera parte del tubo, que es I1, y el eje de simetría de la segunda parte nos permite determinar la segunda altura I2. Para que esta porción pueda avanzar, ir hacia adelante, sobre la superficie A1 va a actuar una fuerza 1. ¿Está bien? La voy a dibujar bien. Entonces, sobre esta área va a actuar la fuerza 1. Esta fuerza 1 distribuida sobre el área 1, ¿sí? Esa fuerza 1 distribuida sobre el área 1 nos da la presión 1. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que vamos a tener entonces es una presión 1. Esta porción empuja y hace que esta otra porción tienda a salir. Resulta que si ustedes se fijan en esta área prima 2, esta parte del fluido que estamos estudiando está en contacto con el resto del fluido. De manera que cuando esta porción quiere avanzar, esta porción más oscura del fluido, está más oscura solo para indicar que es el resto de la porción que estamos estudiando, se va a oponer, ¿sí?, al avance de la porción más clara con una fuerza F2. De manera que esta fuerza F2 que actúa sobre el área 2, ¿sí?, produce una presión 2. Entonces aquí vamos a tener una presión 2 igual a F2 sobre el área 2. Área 1, área 2 y área prima 2 son iguales, así que le puse directamente área 2. Entonces lo que queremos averiguar es ahora cómo desde el punto de vista energético podemos analizar esta situación para encontrar la expresión del teorema de Bernoulli. Bernoulli es un físico que se colgó el lápiz. Bernoulli es un físico que estuvo encargado de la distribución de agua en París. En ese momento, a principios del siglo, después a finales del siglo XIX, él estuvo, digamos, como responsable de la distribución del agua. Entonces, digamos, de alguna manera realizó esta demostración del teorema de Bernoulli para, y esto es importante, fluidos ideales. Nosotros ya comenzamos a ver fluidos ideales en la teoría anterior, donde dijimos que cumplen básicamente 5 condiciones. La primera es que sea incompresible, es decir, que podemos considerar que la densidad del fluido es constante. La segunda es que, fíjense, no tienen ningún agujero por donde pierda fluido, ni tampoco ninguna manguerita que adicione fluido. O sea que nos podemos asegurar que todo el volumen que ingresa es el volumen que sale. Es no viscoso, no hay fricción entre las capas del fluido, ¿sí? Entonces todo el área 1, todas las partículas que ingresan por el área 1 va a tener la velocidad V1, y todas las partículas que ingresan por el área 2 va a tener una velocidad V2, como estamos viendo aquí. Después tenemos un régimen estacionario, o sea que es permanente en el tiempo. Aquí no se ve variación de las velocidades. Entonces V1 va a ser constante y aquí V2 también va a ser constante. Y finalmente es irrotacional, es decir, que no vemos, por ejemplo, como el humo del cigarrillo cuando recién sale del cigarrillo, que aparece como a borbotones. Aquí tenemos las líneas de flujo estables. ¿Está bien? Bueno, con esas 5 condiciones vamos a proponer lo siguiente. Nos vamos a acordar de
el teorema del trabajo y la energía, trabajo mecánico y la energía, que dice que el trabajo mecánico total, ¿sí?, es igual a delta de K, o sea, la variación de la energía cinética. Este trabajo total lo vamos a expresar en función de la fuerza que actúa sobre esta porción de fluido que estamos analizando para su estudio, que está a una altura I1 y que después pasa a una altura I2. Entonces, como está a una altura I1 y luego pasa a una altura I2, lo que tenemos es un trabajo contra las fuerzas peso, o sea, hay un trabajo gravitacional o gravitatorio. La otra fuerza que produce en trabajo es la fuerza que actúa en el área 1 y la fuerza que actúa en el área prima 2 debido a la resistencia del fluido que se encuentra por detrás del área prima 2. Y no tenemos, como no hay viscosidad, no hay fricción, las únicas fuerzas que actúan entonces son la fuerza peso y la fuerza que actúa sobre el área 1 y sobre el área prima 2. Esta fuerza que actúa sobre el área 1 la produce esta porción del fluido que seguramente está conectado, por ejemplo, a una bomba, que es la que produce o que provee de la energía necesaria para que actúe una fuerza 1 sobre el área 1 y empuje el fluido. Entonces, trabajo total. ¿Qué fuerzas actúan? Habíamos dicho, el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2, ¿sí?, más el trabajo gravitatorio que hace la fuerza peso. Y esto tiene que producir una variación de la energía cinética valorado en la posición 2 menos la posición 1. Entonces, voy a expresar cada uno de estos trabajos que nos interesan determinar, ¿sí? Y para eso voy a seguir más adelante, pero antes, para el trabajo de la fuerza 1, fíjense, es la fuerza 1 que actúa a lo largo del desplazamiento X1. O sea que, como es constante la fuerza y tengo una distancia recorrida X1, que la calculo multiplicando la velocidad que tiene el fluido cuando ingresa al área 1 por el tiempo que tarda en recorrer toda esta distancia, el trabajo total efectuado por la fuerza 1 será fuerza 1 por X1. Ya lo escribimos. Para calcular o determinar el trabajo de la fuerza F2, observen que el desplazamiento es hacia la derecha, aquí está B2 apuntando a la derecha, y la fuerza que actúa es hacia la izquierda. Entonces, tenemos una fuerza hacia la izquierda y un desplazamiento a la derecha, X2. Eso significa que el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es de 180 grados, por lo tanto este trabajo que hace F2 será negativo. Y finalmente tenemos el trabajo de la fuerza gravitatoria, que pasa desde la altura o posición I1 hasta la posición I2. Todo eso lo vamos a expresar ahora. Entonces, empecemos. Trabajo de la fuerza 1, dijimos que es la fuerza 1 multiplicado por la distancia que actúa esa fuerza 1, que es X1. Y nos acordamos, nosotros recién pusimos que la presión 1 es la fuerza 1 sobre el área 1. Si despejamos de aquí la fuerza 1, vamos a obtener presión 1 por el área 1. Entonces, a F1 la vamos a reemplazar por la presión 1 por el área 1 por la distancia recorrida X1. El área 1 por la distancia, si ustedes se fijan, el área 1, que es esta, por la distancia recorrida, nos da el volumen de este cilindro. Entonces, podemos poner,
la presión 1 por el elemento de volumen 1. Para el trabajo de la fuerza 2, vamos a tener la fuerza 2 por la distancia 2 recorrida, pero habíamos dicho que el ángulo es de 180 grados, o sea que le ponemos el signo negativo, y fuerza 2, perdón. Y aquí también vamos a expresar la fuerza 2 como la presión 2 por el área 2, por la distancia recorrida x2. Y esto también, ¿sí?, nos da el volumen, y lo vamos a poner como 2 por ahora. Estas dos expresiones nos permitirían reemplazar aquí el trabajo de F1 y el trabajo de F2. O sea que aquí que podríamos poner P1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2. Y ahora vamos a calcular el trabajo que hace la fuerza gravitatoria. Aquí me falta el medio. Profe, Sí, ahí puso delta de volumen 1 y delta de volumen 2. correcto, sí. Ah, Porque perfecto. son elementos de volumen, ¿sí? Como aquí usé delta de T, puse delta, este sería el delta de volumen 1, y esto que está aquí sería el delta de volumen 2. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces ahora vamos al trabajo gravitatorio que hace la fuerza gravitacional, y nos tenemos que acordar que esto lo calculamos como delta de UG. Y esto es menos la UG en la posición 2 menos UG en la posición 1. Esta es la energía potencial gravitatoria en 2 menos la energía potencial gravitatoria en 1. La energía la energía gravitatoria en la posición 2 va a ser la energía que tenga, ¿sí?, la masa del volumen ubicado en la posición 2. Entonces, acuérdense que la energía potencial gravitatoria es m por g por i. Esa es la forma que tenemos para calcularla. La masa, en este caso es la masa de ese volumen. Entonces, nosotros tenemos que la densidad es masa sobre volumen. Esa es la definición de masa, de densidad. Si de aquí despejamos la masa, vamos a tener que la masa es densidad por volumen. Entonces, cuando nosotros necesitemos calcular la masa en la expresión de la energía potencial gravitatoria 2, no voy a poner masa, voy a poner densidad por volumen. ¿Por qué? Porque yo sé que como el líquido es incompresible, la densidad permanece constante. Entonces aquí me va a quedar. Lo voy hacia abajo, así entra, menos. En vez de poner la masa por la gravedad por I, voy a poner la densidad por el delta del volumen 2, ¿sí?, porque este es mg por 2, ya tengo la masa, por G por la altura 2, menos UG1 será la misma densidad, porque es el mismo fluido, por el volumen del fluido 1, por G por la altura de ese fluido 1, que es la altura I1. Si nosotros sacamos el signo menos, esto nos va a quedar menos la densidad por delta del volumen 2, por G por I2, más la densidad por delta del volumen 1, por G por I1. Esto, al igual que lo hicimos recién, cambié de color, pone rojo, esto que está aquí es el trabajo gravitatorio. Recién reemplazamos esta parte en el trabajo de la fuerza 1 y en el trabajo de la fuerza 2. Ahora ya tenemos el trabajo gravitatorio y esto lo vamos a reemplazar en esta expresión anterior aquí. Entonces nos queda
Voy a borrar el más, así nos queda igual que el anterior. Poner en otro color. Entonces, fíjense, yo tengo que poner menos la densidad por delta del volumen 2 por G por I2 más esta otra expresión. Entonces, menos la densidad del volumen 2 por G por I2 más la densidad por delta del volumen 1 por G por I1. Igual, y ahora tengo que calcular a qué es igual K2 menos K1. Entonces, para eso nos vamos adelante. K, si ustedes se acuerdan, K es la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, K1 será un medio de la masa, y en vez de poner la masa, como hace rato, ponemos la densidad del elemento del volumen 1, esto nos da la masa, por la velocidad 1 al cuadrado. Y K2 nos da un medio de la densidad por delta del volumen 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces estas dos expresiones las vamos a reemplazar aquí. Vamos a cambiar de color. Entonces aquí nos va a quedar K2, un medio de la densidad por elemento volumen 2 por la velocidad 2 al cuadrado, menos un medio de la densidad por delta del volumen 1 por velocidad 1 al cuadrado. Entonces aquí tenemos en el primer miembro un término, dos términos, 3 y 4. Y en el segundo, dos términos. Veamos, usando las condiciones del fluido ideal, nosotros dijimos que es incompresible, por eso que las densidades son las mismas. ¿Y eso qué significa? Si es incompresible, yo puedo asegurar que el volumen 1, el elemento del volumen 1, es igual al elemento del volumen 2. Y esto directamente lo puedo poner como un volumen constante. O sea que todos los términos que tienen volumen se pueden simplificar. Entonces, vamos a simplificar volumen 1, volumen 2, ¿sí? Porque se saca factor común en ambos miembros y se simplifican. Entonces nos queda presión 1 menos presión 2 menos la densidad por G por I2 más la densidad por G por I1 igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la densidad por V1 al cuadrado. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es pasar a la expresión aquí. Entonces habíamos dicho presión 1 menos presión 2 más la densidad por G por I1 menos la densidad por G por I2 igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar en el primer miembro todos los términos que contengan 1. Y vamos a pasar al segundo miembro todos los términos que contengan 2. Entonces nos queda presión 1 más
la densidad por G por I1, este y este lo que tenemos que dejar en el primer miembro, más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, igual, presión 2 más la densidad por G por I2 más 1/2 de la densidad por B2 al cuadrado. Entonces quiero que observen ambos miembros. Entonces aquí tengo P1 y aquí tengo presión 2. Aquí tengo densidad por G por I1, aquí tengo densidad por G por I2. Aquí tenemos el tercer término, 1/2 por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, y aquí tenemos 1/2 por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. O sea que tienen la misma forma. Tienen la misma forma. O sea que yo puedo poner, ¿sí? Directamente que esta expresión de la presión más la densidad por G por la altura, más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado, permanece constante. ¿Por qué? Porque lo valoro en 1, me da lo mismo que valorado en 2 a la misma forma, entonces esto puedo decir que permanece constante. Directamente lo podemos expresar como pone otro color, azul, como la presión más la densidad por G por la altura más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado, esto es constante. Esto que está aquí, ¿sí? Es lo que se conoce con el nombre de teorema de Bernoulli. Bernoulli, ¿sí? Ahora, si ustedes se acuerdan, esto viene de hacer una valoración de tipo energético, o sea, de analizar el trabajo total, el trabajo de todas las fuerzas que intervienen en el fluido ideal para desplazarse de la posición A1 hasta la posición A'2, y del otro lado, este trabajo va a producir una variación en la energía cinética. En esta parte, lo que hemos hecho, al simplificar por los volúmenes, lo que hemos hecho es dividir cada uno de los términos por el mismo volumen. Entonces lo que tenemos es el trabajo por unidad del volumen de la fuerza 1, que nos da P1. Aquí tenemos el trabajo de la fuerza 2 por unidad de volumen, que nos da la presión 2. Aquí tenemos el trabajo gravitatorio, que nos da la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen. Y del otro lado lo que tenemos en cada término es la energía cinética por unidad de volumen. O sea que la ecuación o el teorema de Bernoulli lo que nos está dando es la energía por unidad de volumen. Aquí el trabajo por unidad de volumen, aquí tenemos la energía potencial por unidad de volumen, y aquí tenemos la energía cinética por unidad de volumen. La suma de los tres términos tiene que permanecer constante en cualquier posición que valoremos cada uno de estos términos, ¿sí? Esa es, digamos, la relevancia o la importancia del teorema de Bernoulli. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un recipiente enorme, grande, muy grande, supongamos con un área que sea una tapa redonda, pongámosle una boca redonda de 1 metro de diámetro, por ejemplo, ese sería un recipiente grande. Y nos piden calcular cuál es la velocidad con que el agua sale por este tubito, ¿sí? Que es el área 2. Tiene un área 2.
Y aquí tendríamos un área 1, ¿sí? Que es un área muy grande. Entonces, para eso vamos a recurrir al teorema de Bernoulli, analizando qué pasa en la posición 1, aquí, ¿sí? Y qué pasa en la posición 2. Entonces, vamos a poner presión 1 más densidad por G por la altura 1, esta es la altura 1, le puse H, entonces borremos y pongamos H, no hay ningún problema. H1 más un medio de la densidad por la velocidad que tiene la partícula en la posición 1 al cuadrado. Y del otro lado vamos a tener en esta posición el área 2, o sea que nos interesa la presión en esa posición más la densidad por G por la altura 2, y la altura 2, ¿sí? Es esta, H2, ¿sí? Más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Esa sería la expresión del teorema de Bernoulli valorado en 1 en el primer miembro y valorado en 2 en el segundo miembro. Entonces ahora quiero que piensen. Supongamos que ustedes están lavando ropa en la pileta grande, ¿sí? En una pileta grande, y destapan sacan la tapa de esa pileta. Cuando está llena la pileta y se va desagotando, observen que, o acuérdense, que la parte de arriba prácticamente no se mueve. O sea que mientras salga fluido por el área 2, las partículas que están ubicadas aquí arriba van a tener una velocidad 1 igual a 0. ¿Sí? O sea, no se van a mover. Podemos considerar que aproximadamente la velocidad en la partícula, en el área 1 de las partículas, vale 0. O sea que aquí esta velocidad la podemos considerar 0 y anula todo este término. Lo otro, esto, fíjense, no hay ninguna tapa, está abierto. Por lo tanto, esta superficie es una superficie externa y la presión a la que está esta superficie externa es la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, P1 es la presión atmosférica. Más, nos queda aquí la densidad de G por H1, el tercer término está nulo, y vamos ahora a determinar quién es la presión 2. La presión 2 es la que tiene el fluido cuando sale por esta cara 2. Y cuando sale se encuentra con la atmósfera. Por lo tanto, la presión en la posición 2 sigue siendo la presión atmosférica. Es la presión, digamos, que rodea a este recipiente. Entonces aquí la presión 2 es la presión atmosférica. Más la densidad por G por la altura del cuerpo 2, más, perdón, del tubo 2, que acuérdense que va hasta el eje de simetría, ¿no?, del tubo, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Y aquí si observamos, ¿sí?, vemos que la presión atmosférica figura en el primer miembro y figura en el segundo, con lo cual se los puede simplificar. Entonces, puedo decir que aquí la densidad por G por la altura 1 menos la densidad por G por la altura 2 es igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Puedo sacar factor común densidad por G y queda H1 menos H2. Y de este otro lado, un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Aquí también observamos que la densidad aparece en el primer miembro y en el segundo. Y a nosotros nos interesa calcular, que era la pregunta que nos habían hecho, cuál es la velocidad luz con la que sale el fluido
por el área 2. H1 menos H2, si ustedes observan, H1 es la altura hasta al área 1 y H2 es hasta el eje de simetría del área 2. O sea que podemos decir que H1 menos H2, si lo vamos a dibujar, es esta altura y la altura que una partícula pasa del área 1 al área 2, ¿sí? La diferencia de altura. Entonces aquí nos queda G por I, este 2 puede pasar multiplicando, de este lado nos queda la velocidad al cuadrado y este cuadrado pasa como raíz. De esa manera calculamos la velocidad con la que sale las partículas del fluido por el área 2. Y si ustedes se acuerdan, esta es la expresión de la velocidad para la caída libre de un cuerpo desde una altura I, ¿sí? O sea que para un fluido ideal, la velocidad con la que sale un fluido por el área 2, en este caso por este piquito, lo que vamos a obtener es igual que la expresión de la velocidad en caída libre. O sea que lo que está haciendo es caída libre. ¿Sí? Bueno, veamos otro ejemplo. Este es un tubo donde la única diferencia que tenemos es que aquí tenemos un área 1 y aquí tenemos un área 2 y el área 1 es mayor que el área 2. Las alturas, si ustedes observan, aquí tenemos una altura I1 que es la misma que la altura I2. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar Bernoulli a la posición 1 y a la posición 2. Presión 1 más densidad por G por I1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado igual bien. Entonces dijimos que I1 es lo mismo que I2, o sea que el término que contiene a I1 y el término que contiene a I2, este término y este término son iguales. Las densidades son las mismas, así que se pueden simplificar. Entonces ahora tenemos presión 1, la presión en el área 1, menos presión 2 igual a un medio de la densidad B sub 2 al cuadrado menos B sub 1 al cuadrado. Lo que hice fue pasar este término al segundo miembro, saqué factor común un medio de la densidad y nos queda B2 al cuadrado positivo menos B1 al cuadrado. Entonces, ahora pensemos lo siguiente. La ecuación de la continuidad que vimos el otro día dice que el área por la velocidad permanece constante. En este caso, vamos a tener el área 1 por B1 igual al área 2 por B2. El área 1 dijimos que es mayor que el área 2. El área 1 es mayor que el área 2. Para permanecer esta igualdad, que permanezca constante la expresión o que el caudal sea el mismo, entonces si el área 1 es mayor que el área 2, sí o sí tiene que ocurrir que la velocidad 1 sea menor que la velocidad 2. Perdón, este 2 no va. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que B2 es mayor que B1, o sea que esta expresión dentro del paréntesis es mayor que 0, porque B2 es mayor que B1. Si esto es mayor que 0, la densidad siempre es positiva y un medio es positivo,
para que esta igualdad sea positiva, tiene que ser que esto también tiene que ser mayor que 0. Con lo cual, podemos concluir que la presión 1 es mayor que la presión 2. Entonces, si P1 es mayor que P2, ¿sí? Fíjense, la velocidad 1 es menor que la velocidad 2. O sea, cuando disminuye la presión, aumenta la velocidad. Y si la velocidad disminuye, tiene que aumentar la presión. Bueno, esta es una consecuencia de, digamos, que se verifica en la práctica, y eso significa que estamos usando, por un lado, el teorema de Bernoulli, que es el que hemos colocado aquí. Entonces vamos a decir esto: la presión más la densidad por G por la altura más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado es constante. Y por otro lado, la expresión que estamos usando es el área por la velocidad igual a constante. Estas dos expresiones son las que ustedes van a usar en toda hidrodinámica. Todos los problemas de aplicación que vean de hidrodinámica para fluidos ideales, sí o sí van a usar estas dos expresiones. ¿Sí? Permanentemente se van a ir complementando. Entonces, cuando ustedes lean un problema, tienen que determinar cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. Y por ahí capaz que no pueden aplicar directamente Bernoulli y resolver todo. Entonces tienen que apelar a la expresión de la ecuación de continuidad. Entre las dos se complementan y se pueden resolver los problemas que les plantean. ¿Sí? Bueno, digamos que esta es una aplicación bastante interesante. Hay varias aplicaciones. En este caso, fíjense, es una especie de madriguera o una casa sin ningún problema, puede ser también una madriguera de animales. Entonces, fíjense que esta posición de la madriguera es la misma que esta otra, o sea que las alturas son iguales. Si aquí afuera tenemos 36 grados y dentro de el cañito, digamos, que va, o el tubo que va por debajo de tierra, está a 15 grados, ¿sí? Resulta que el aire cuando entra se enfría y vuelve a salir y disminuye la temperatura, con lo cual es una forma de ventilar y es la forma también que ventilan los animales que viven en madrigueras, ¿sí? Con dos bocas externas y obviamente la madriguera por dentro. Eso le asegura circulación de aire y también obviamente que la madriguera esté más fresca, ¿no? En el caso de un avión, supongamos que este es el ala de un avión. Esto que vemos aquí son las líneas del fluido, ¿sí? Entonces, fíjense que las partículas que están por debajo del avión circulan a una velocidad v1, las partículas del fluido, ¿no? Y las partículas que van por arriba, fíjense que parten todas del mismo lugar. Entonces, la partícula que circula a partir de esta posición va con velocidad 1, la siguiente va con velocidad 1 y así sucesivamente. Las que están por arriba del ala del avión, ¿sí? Fíjense que tienen que hacer todo este circuito. Al hacer este circuito, significa que tiene que llegar al mismo tiempo a esta otra posición. Pero las partículas que van por arriba del ala tienen que recorrer mayor distancia. Y para llegar a la misma posición van a tener que tener una mayor velocidad. O sea que la velocidad 1 es menor que la velocidad 2. ¿Está bien? Y al ser la velocidad 1 menor que la velocidad 2, aquí tenemos una presión 1 y aquí tenemos arriba una presión 2. La presión 1 será mayor que la presión 2. Presión 1 mayor que la presión 2. Entonces, va a aparecer, ¿sí?, una fuerza de sustentación de abajo hacia arriba, porque la presión 1 es mayor que la presión 2. Eso significa que el ala del avión se sostiene, hace que se sostenga el avión
porque aparece una fuerza de sustentación. Solo con modificar, fíjense, la forma de la superficie de arriba, nos aseguramos que la presión 1 sea mayor que la presión 2 y el avión puede tranquilamente sostenerse para volar. Y si han tenido por ahí oportunidad de ver cómo funciona el ala de un avión, aquí en la punta esta es, digamos, articulada. Entonces esto puede subir o bajar, con lo cual genera que la fuerza vaya hacia arriba, como en este caso, o pueda ir hacia abajo para permitirle descender. Esto que está aquí es una aplicación de lo que vimos recién cuando las alturas son iguales. Aquí consideramos que el espesor del ala es prácticamente despreciable, con lo cual se puede considerar que las partículas de abajo y de arriba están a una misma altura. Bueno, para avanzar en el estudio de los fluidos y hacerlos un poco más real, vamos a incorporar un nuevo concepto que es el de la viscosidad. Por ejemplo, la miel es viscosa, la sangre que circula por nuestro cuerpo o circula por los cuerpos de los animales es viscosa, ¿sí? La viscosidad la asociamos a cierta dificultad para fluir, a una dificultad para fluir entre capa y capa del fluido. Entonces, quiero que observen en la primera gráfica, el primer esquema, tenemos un plano A arriba, una tapa, y abajo un plano B, otra tapa. Y entre tapa y tapa, entre plano y plano, hay un fluido, ¿sí? Le vamos a aplicar digamos, el esquema, y abajo tenemos un esquema mirado así de frente. Entonces arriba tenemos el plano de arriba, el plano A, que tiene una determinada área, y abajo tenemos el plano B, que tiene también otra determinada área. Sobre el plano A, sobre este plano en forma tangencial, vamos a aplicar una fuerza F, que es la que vemos que está actuando aquí, ¿sí? Sobre el plano A le vamos a aplicar una fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar con este plano? Este plano se va a desplazar hacia la derecha y va a arrastrar, fíjense, parte del fluido. Entonces, la capa siguiente del fluido se va a desplazar con una velocidad V. V1 le voy a poner. La siguiente capa se va a desplazar con una velocidad V2 menor. Y así sucesivamente V3, V4, hasta que la última capa que está pegada al plano B, que no se desliza, ¿sí?, no se mueve. O sea, el fluido que está pegado a la cara superior del plano B no tiene velocidad. Entonces lo que vemos, fíjense, es una variación, ¿sí?, de las distintas capas del fluido, y a esta variación de las distintas capas de fluido recibe el nombre de gradiente de velocidad. Un gradiente es una variación, en este caso, de la velocidad. ¿Está bien? Entonces, la capa en contacto con el área que sí se desliza tiene la mayor velocidad. La siguiente capa del fluido va disminuyendo por fricción entre capas, y la siguiente también, y así hasta que la última capa que está en contacto con el plano B no se desliza. Y esto ocurre porque el fluido es viscoso, porque hay fricción entre las capas, y eso genera una dificultad para fluir, que no es lo mismo que un fluido ideal, en donde hemos dicho que no hay fricción entre las capas del fluido, por lo tanto todas las líneas del fluido, líneas de flujo, son iguales y tienen la misma velocidad. Entonces, vamos a dividir la fuerza aplicada en el plano A por el área de este plano A, ¿sí?
Y resulta que esta fuerza que aplicamos en forma tangente a la superficie, tangente no perpendicular, va a producir entonces una variación de la velocidad. Entonces esta fuerza sobre el área es proporcional a la variación de la velocidad con respecto a la posición, al espesor que tenga el fluido, ¿sí? Esto que está aquí, la variación de la velocidad con respecto a la posición, es lo que hemos llamado gradiente de velocidad. Entonces, F sobre E es proporcional al gradiente de velocidad. La constante de proporcionalidad la hemos simbolizado con el símbolo eta, que es una letra del alfabeto griego. Y esta nueva propiedad que estamos estudiando, por la cual se produce una variación de esa velocidad con respecto a la posición en las distintas capas del fluido, la llamamos viscosidad, ¿sí? Entonces la viscosidad sería una medida de esa dificultad que tienen las distintas capas de fluido de fluir una sobre la otra. Las unidades son Pascal por segundo, porque aquí tenemos Newton sobre metro cuadrado, que es Pascal, y esto V sobre I, la velocidad sobre la altura, metro sobre segundo, dividido metro, nos queda Pascal por segundo. Cada sustancia tiene una constante de viscosidad, tiene un valor de la viscosidad, y eso ya está tabulado. Entonces veamos qué efecto tiene la viscosidad. Si el fluido es no viscoso, todas las partículas que ingresan por el área A van a tener la misma velocidad, ¿sí? En una determinada velocidad. Mientras que si el fluido es viscoso, se produce una variación de la velocidad. La parte central es la que tiene más. Acuérdense siempre que la capa que rodea internamente al tubo por donde fluye el fluido viscoso no tiene velocidad. Veamos un esquema. Entonces aquí vemos cómo cambia el gradiente de velocidad y observen que la parte central, ¿sí?, es la que se mueve a mayor velocidad, la capa que rodea esa a una menor velocidad y así sucesivamente hasta que la parte interna que está pegada no se mueve, ¿sí? Este sería entonces el perfil de velocidad para un fluido viscoso. En ambos casos el régimen es estacionario, ¿sí? En ambos casos los fluidos, las líneas de flujo, fíjense, no se cruzan, mantienen constante su forma. Nunca se cruzan las líneas de flujo porque eso sería suponer que una partícula puede circular por dos líneas de flujo o que en el mismo lugar estén dos partículas del fluido. Y eso ya sabemos que la materia no puede ocupar el mismo lugar que otra materia, ¿no? Entonces ahora pensemos en dos tipos de fluido o flujo. Flujo turbulento, este sería un ejemplo de flujo turbulento, y miren las líneas de flujo, como son irregulares, que es lo que pasa, por ejemplo, lo que decíamos hace rato con el humo del cigarrillo, cuando recién sale del cigarrillo, o por ejemplo, cuando abrimos el grifo y dejamos que salga a borbotones primero el agua del grifo y después ya se estabiliza con el tiempo. Y aquí tenemos un cauce de un río donde podemos considerar que el flujo es de este tipo laminar, ¿sí? Entonces tenemos un régimen turbulento y un régimen laminar. La pregunta es cómo podemos identificarlos. Entonces para eso apareció el señor Reynolds, que estudió, digamos, parámetros del flujo de fluidos y encontró un número que se llama el número de Reynolds y que se representa con la letra R mayúscula. Este número de Reynolds se lo calcula de la siguiente manera. Multiplicando la densidad del fluido por el diámetro del tubo por donde fluye ese fluido, por la velocidad que tiene el fluido en esa área, por
dividido la viscosidad. Entonces, nosotros podemos calcular este número y esto nos va a permitir clasificar de la siguiente manera. En flujo laminar, ¿sí?, como el que vimos hace rato en el grafiquito, para valores bajos del número de Reynolds. Entonces, hasta más o menos 3000, ¿sí?, decimos que el régimen es laminar. Flujo turbulento, cuando el número de Reynolds supera los 4400, aproximadamente también. Depende de la bibliografía que utilicemos, puede variar 3000, 2800, y aquí también 4000, 4400, pero, digamos, en ese orden tenemos hasta 3000, flujo laminar, y flujo turbulento más de 4400, ¿sí? Esto nos permitiría caracterizar los flujos. Bueno, ya que hemos avanzado en digamos, en fluidos más reales, porque incorporamos la viscosidad, aquí aparece una nueva expresión para calcular caudales o presiones, y es la ley de Poiseuille. ¿Sí? Poiseuille también es un físico que, digamos, se dedicó a estudiar flujos o de fluidos viscosos. Entonces, supongamos que tenemos un tubo, ¿sí? Aquí tenemos un área 1 con una presión 1, aquí tenemos un área 2 con una presión 2 y el fluido fluye hacia la derecha. Y aquí tenemos un radio R del tubo que lo contiene. En el área 1 medimos la presión 1, en el área 2 medimos la presión 2 y entre el área 1 y el área 2 tenemos una distancia L. Poiseuille dice que el caudal que circula, ¿sí?, o que sale por este tubo es igual a pi por el radio a la cuarta potencia multiplicado por la diferencia de presión, o sea que P1 es mayor que P2, delta de P, que sería delta de P, ¿sí?, dividido 8 eta, 8 por la viscosidad, por la longitud L. O sea, si lo podemos con raya de fracción, vamos a borrar para que quede un poquito más prolijo. Ahí está. Entonces, el caudal que circula por ese tubo es pi por ella a la cuarta potencia por delta de P sobre 8 eta por L. Este es el caudal que podemos calcular que circula por el tubo viscoso. Fíjense en que ese caudal es mayor a mayor diámetro, perdón, mayor radio, bueno, sí, el diámetro, pero a la cuarta potencia del tubo. También es mayor a medida que es mayor el salto de presiones que hay, y disminuye con la viscosidad y con la distancia que estamos considerando. O sea que a mayor longitud, menor caudal. A mayor viscosidad, menor caudal. Si despejamos de aquí delta de P, lo que obtenemos es esta expresión. Delta de P igual a 8 por eta por L sobre pi por radio a la cuarta potencia multiplicado por el caudal. Acuérdense que Q en este caso es caudal. ¿Sí? Entonces, fíjense que el caudal decae cuando mayor viscosidad tiene el fluido y mayor distancia tiene. Entonces, por ejemplo, lo que hay que hacer para mantener el caudal es colocar cada cierta distancia L una bomba que haga de nuevo, que permita, mejor dicho, que entregue más energía al sistema y que pueda fluir de manera de recorrer grandes distancias, por ejemplo, cuando se quiere trasladar gas o petróleo, ¿sí?, a grandes distancias, o fluido. Ustedes ven que cada tanto hay que colocar
una determinada bomba para permitirle activar, hacer crecer la presión, activarla, hacer que P1 sea mayor que P2 y eso facilitar el flujo del fluido, ¿no? Bueno, con esto terminamos la teoría de fluidos, mecánica de fluidos. Bien, ¿alguna duda? No, profe. La sangre es un caso de fluido viscoso, la savia que circula por los árboles también, o sea que en general el fluido más real es el que tiene viscosidad, ¿no? Yo no les coloqué así para no darle más contenido, pero la viscosidad va disminuyendo de acuerdo a la temperatura. Por ejemplo, la miel es viscosa. ¿Cómo hacemos para que la miel fluya mejor? La calentamos un poquito, ¿no es cierto? Entonces, la viscosidad de la sustancia disminuye con la temperatura. ¿Alguna consulta? Bueno, terminamos aquí entonces la teoría de hoy. Vamos a continuar el viernes. Vamos a hacer alguna consulta primero sobre la teoría o la práctica de fluidos y vamos a avanzar sobre la teoría nueva. Bueno, profe. ¿No? Bueno, Nos profe. vemos. Que anden muy bien. Un gusto verlos nuevamente. Gracias, igualmente.